Los sentidos de las plantas. Capítulo 6. El sentido del tacto. Paseos botánicos de visitar.com. Aunque suponemos que son sólo objetos pasivos, decoraciones inertes que no responden a nuestras agresiones o caricias, lo cierto es que las plantas saben cuándo las tocan, distinguen entre frío y calor o notan cuando el viento mece sus ramas o la lluvia las moja. Llamamos tacto a un sentido que a nosotros, los humanos, nos transmite sensaciones muy diferentes, como la presión, el dolor, la temperatura, etc. De la misma manera que en nuestra retina existen fotorreceptores específicos para los colores de luz, en la nariz receptores de moléculas volátiles y en la lengua papilas sensibles a las moléculas líquidas, existen también células específicas sensibles a las distintas experiencias táctiles. Son los discos de Merkel, que discriminan lo duro y lo blando en las yemas de los dedos, o los llamados mecanoreceptores o corpúsculos de Batter-Pacini para la presión, peso, vibración y consistencia en los dedos de la mano y del pie y cerca de las articulaciones, o los corpúsculos de Meissner, que nos dan información para discriminar objetos. Los corpúsculos de Krause, que son termorreceptores y detectan el frío en las mucosas de la boca, la lengua y la conjuntiva de los ojos, y los corpúsculos de Ruffini, que detectan las sensaciones de frío y calor en las palmas de las manos, plantas de los pies y yemas de los dedos. Pero sobre todo, nuestro sistema sensitivo de la piel se ha especializado en los nocioceptores, como lo demuestra que tengamos más de 4 millones de receptores para el dolor y las cosquillas, mientras que solo 500.000 para la presión, 150.000 para el frío y unos 16.000 para el calor. Así que llorar y reír son dos funciones humanas a las que les damos extenso campo receptivo. Nos preocupa tanto el dolor que hemos desarrollado un amplio campo semántico de palabras con las que precisarlo, de modo que distinguimos el dolor crónico primario, facial, craneal, general, muscular o visceral de un dolor crónico secundario debido a lesión o enfermedad y específico de los distintos órganos. Los estímulos táctiles, como en el resto de los sentidos, son transmitidos al cerebro como una reacción electroquímica rápida o despolarización que se propaga a lo largo de las neuronas y cuyo funcionamiento depende fundamentalmente del sodio, el potasio y el calcio. Nuestra piel cuenta con neuronas receptoras específicas para diversos tipos a las que llamamos nocioceptores. Medicamentos como el ibuprofeno, el paracetamol y otros analgésicos funcionan porque silencian específicamente la señal procedente de los nocioceptores, pero no de los mecanoreceptores. Nuestro cerebro procesa las señales electroquímicas iniciadas en los mecanoreceptores y nocioceptores, las clasifica en un tipo de sensación concreta y desencadena una reacción. Todos los que conocemos a la Venus atrapamoscas, Dionaea muscipala, de la que ya sabemos que le gustan los solomillos de insectos, sabemos que es capaz de reaccionar cuando moscas, escarabajos o ranitas caminan por la superficie de sus hojas cerrándose y atrapándolas para alimentarse de su nitrógeno. Sus hojas no se cierran en contacto con la lluvia o con el viento, como comprobó Darwin. Fue un coetáneo suyo, John Burdon, quien descubrió que para que se produjese el rápido cerramiento era necesario que el insecto intruso tocase dos filamentos distintos. Si solo se toca un filamento, la planta espera hasta que se toca un segundo filamento para cerrarse.
Este mecanismo de respuesta de movimiento de las hojas de la Venus atrapa moscas, parecido a la acción de un nervio para contraer un músculo, es ahora muy conocido y demuestra que en las plantas funciona también una actividad eléctrica con la que regulan su desarrollo. Pero en las plantas no hay músculos que contraigan las hojas. El mecanismo es distinto y ha sido estudiado por muchos científicos en la mimosa púdica, otra planta que seguro que todos conocemos por lo que nos chocan sus fascinantes hojas móviles, hipersensibles al tacto y que se pliegan rápidamente hacia adentro si se las recorre con un dedo. Por este insólito comportamiento se la conoce también como la planta de la falsa muerte, la planta noli me tangere, no me toques, o virgen tímida. Sabemos que este procedimiento de la mimosa es defensivo porque con él la planta puede asustar a los insectos, provocarles su caída al moverse las hojas bajo sus patas y adquirir una apariencia de hoja enferma que podría disuadir a los atacantes, reduciendo su apetito. La electrofisiología de este movimiento es muy similar al de las atrapamoscas. En el caso de la mimosa, la señal eléctrica actúa sobre un grupo de células llamadas pulvinos, que mueven las hojas provocando el retraimiento. En botánica, los pulvinos son un engrosamiento o ensanchamiento en forma de cojinete de la base de la hoja o del peciolo de ciertas especies y que por variaciones en la turgencia de sus tejidos puede provocar cambios de posición o movimientos de las hojas. En este mecanismo, el tabique celular que constituye el sostén de la planta recibe la presión de células globosas llenas de agua, llamadas protoplastos. Cuando a una planta le falta agua, la presión de los protoblastos sobre los tabiques celulares disminuye y la planta se arruga y marchita. Pero los pulvinos, actuando como minibombas hidráulicas, regulan la presión bombeando agua, dentro y fuera de las células. Cuando los pulvinos se llenan de agua, las hojas de la mimosa se abren y cuando se vacían de agua, las hojas se repliegan. Cuando los pulvinos están llenos de iones de potasio, las hojas están abiertas porque entra agua dispuesta a diluir el potasio y se produce la erección de la hoja. Cuando el potasio abandona el pulvino, el agua sale y la hoja adquiere flacidez. El potasio es el principal ion cargado positivamente en el líquido dentro de las células, mientras que el sodio es el catión principal en el líquido extracelular. El calcio es quien regula también en las plantas, como en los humanos, los canales de potasio. El caso es que el viento, la lluvia, la nieve, el contacto con animales, están provocando constantemente tensiones táctiles en las plantas, por lo que éstas desarrollan mecanismos para detectar y responder a este entorno dinámico. Algunas plantas responden a estos estímulos en cuestión de segundos, debido a la presencia de células especializadas que forman parte de la maquinaria de la planta para realizar la respuesta táctil. Los botánicos llaman a estas respuestas tigmomorfogénesis. Es el caso de la mimosa que ya hemos visto. Otras respuestas al contacto no son tan rápidas. Plantas que reciben diversas inclemencias climáticas responden a estos estímulos nocivos desarrollando lentamente durante días o semanas o incluso años distintas adaptaciones evolutivas para sobrevivir, así que retrasan su crecimiento o desarrollan tallos más gruesos y cortos. Un ejemplo es el de los árboles que crecen en lugares con mucho viento y son bajos, con troncos fuertes y gruesos y a menudo adoptan una forma azotada. Esto les ayuda a evitar ser derribados por tormentas de viento. La madera de reacción es también
otro producto tigmomorfogenético, que se forma cuando un árbol tiene estrés mecánico, debido a la gravedad, al viento, a depósitos de nieve, movimientos de tierras, etc. Y necesita más estructuras de soporte. En esos casos, el cambium vascular prolifera más en una parte, generando capas de xilema más gruesas que provocan un crecimiento asimétrico, pero más resistente en las partes que deberán aguantar esas tensiones. Sin embargo, y a pesar de estos procedimientos defensivos, los vientos son el factor que causa más de la mitad de los daños que sufre la arboleda europea, y sus consecuencias desastrosas en pérdida de forestación supera a los estragos del fuego. Por eso, muchas raíces comenzaron penetrando tímidamente la tierra, buscando agua y nutrientes, y supieron sortear toda serie de impedimentos sin detener su crecimiento. Fueron palpando los obstáculos y rodeándolos buscando la mejor forma de proseguir su camino, conducidas por su ápice radical, hasta conseguir formas sorprendentes de contacto, de empuje, de presión y fuerza, en un combate a muerte por no ser aplastadas y morir asfixiadas. Un contacto de angustia, pero a la vez explosivo y vencedor, como el aromo al que Atahualpa Yupanqui hace símbolo de la resistencia. Hay un aromo nacido en la grieta de una piedra, parece que la rompió para salir de dentro de ella. En ese rajón el árbol nació por su mala estrella, y en vez de morirse triste, se hace flores de sus penas. Os recuerdo que el aromo, acacia de albata, estalla en flores amarillas anunciando de forma temprana la primavera. En las plantas, no solo las raíces buscan, agarran, presionan o sujetan, sino también las partes aéreas de las plantas realizan contactos muy delicados, como los que establecen los zarcillos de las enredaderas o trepadoras que se estiran, se doblan y crecen hacia el objeto que las toca, o mejor dicho, hacia el objeto que quieren ellas tocar. Utilizando el crecimiento de la auxina de forma desigual a los lados del tallo, les hace torcerse, girar o retorcerse, hasta conseguir un estrecho y prolongado abrazo a quien será su guía y sostén. La hipomea purpúrea se sirve de ese cariñoso procedimiento para trepar, y el guisante de olor trepador, Lathyrus odoratus. También hay zarcillos gigantes, como son las lianas, cuyo número aumenta continuamente con respecto a las especies con tronco, y que para alcanzar la luz prefieren enamorarse y abrazar buenos troncos ya maduros. Como en el síndrome de Fortunata, o Fortunato diríamos ahora, un cuadro psicopatológico que se caracteriza por las relaciones de dependencia hacia personas casadas, a menudo estableciéndose en el papel de amante. Dejando a un lado los amores asfixiantes, voy a referirme a las plantitas que se cultivan en interiores y que son susceptibles a la etiolación, o al crecimiento excesivamente alto, delgado y débil, especialmente cuando no reciben suficiente luz. Así que proporcionándoles un estímulo mecánico de caricias, delicados toques o suaves dobleces del tallo, puede ayudar a prevenir la etiolación y fortalecer sus tallos. Algunos horticultores aconsejan hacer ese tipo de cosquillas a esas plantas para fomentar un crecimiento más fuerte. O poner un ventilador cerca para que su lucha contra el aire las fortalezca,
Seguro que sabéis que los cultivadores de marihuana provocan una brisa fuerte artificial que hace que la planta se balancee y se doble y que eso le provoque microlesiones beneficiosas en los tallos. Pero atención, si la plantita es una bardana común, Santium strumarium, yo os diría que no le hicieseis muchos arrumacos porque su proceso de tigmomorfogénesis es tan exagerado que la planta puede morir con solo tocarla unos segundos cada día. El caso de la bardana común es exagerado, sí, y su hipersensibilidad la descubrió un científico que se percató del hecho de que solo tocarla cuando la medía para ver lo que crecía le suponía tal estrés a la plantita que crecía menos que sus compañeras bardanas a las que no las medían. A la Arabidopsis thaliana, que ya conocéis, tampoco le gusta nada que la toquen. El mero hecho de acariciarle las hojas 3 veces al día modifica por completo su desarrollo físico. Solo tocar una de sus hojas provoca una modificación de su estructura genética. Janet Brown fue la científica que descubrió ese Noli me tangere. Mientras estudiaba cómo influían determinadas hormonas en la estructura genética de las plantas, se percató que no era el tipo de las hormonas con que rociaba a las plantas lo que modificaba algunos de sus genes, sino el solo hecho de que tocase sus hojas. A estos genes que se modificaban con el tacto, Brown los llamó TCH y descubrió que el primer gen TCH codificaba la calmodulina, una proteína que cuando se fija al calcio modula a otras proteínas implicadas en procesos de memoria, inflamación y desarrollo de los nervios en los seres humanos. Así que ya sabemos que cuando un insecto se posa sobre las hojas, cuando los animales las rozan o cuando el viento agita sus ramas, plantas como la Arabidopsis activan sus genes. Desde luego que estas reacciones sensibles de las plantas no pueden considerarse dolor y sus reacciones no son subjetivas como las de los humanos. De momento, la bardana, por mucho que sufra, si la miden, no creemos que atacará al botánico. Tampoco sabemos si la Venus atrapamoscas tendrá preferencias psicológicas por insectos con ojos bonitos. Pero de lo que sí podéis estar seguros es de que si acariciáis repetidamente un zarcillo de pepino del mismo modo todos los días, conseguiréis que se doble en la dirección del toque, supongo que para recibir más de esas cosquillas, hasta conseguir abrazar la estructura que supone que le puede permitir trepar. Diana Bowles descubrió que dañando una sola hoja de tomatera, Solanum lycopersicum, las otras hojas intactas de la planta también reaccionaban, pero no transmitiendo una señal química, sino eléctrica. La prueba de ello es que la experimentadora congelaba los peciolos de las hojas que las unían al tallo, impidiendo con ello la transmisión de señales químicas, pero no las eléctricas que siguieron inhibiendo la proteinasa. Hasta muy recientemente la comunidad científica no admitía la transmisión de estas señales mediante corriente eléctrica en las plantas, pero estudios con nuestra protagonista Arabidopsis han demostrado que cuando un bicho mastica una de sus hojas o cuando se la lesiona manualmente, se genera una corriente eléctrica en la hoja dañada que se propaga por toda ella hasta el tallo y de ahí a las hojas vecinas. Los vídeos grabados por los científicos permitieron apreciar que la carga eléctrica en forma de ondas de luz transmitida por los iones de calcio se propaga desde el foco del daño hasta el resto de la planta a una velocidad de 1 milímetro por segundo.
Eso es mucho más lento que las reacciones nerviosas en los animales, cuyos nervios transmiten la señal de dolor hasta 120 metros por segundo, admiten los científicos. No obstante, incluso de esta manera, el organismo de la planta cumple con la misma función. Con este estudio se verificó que la alteración en el crecimiento inducida por el tacto era regulada por una hormona vegetal llamada jasmonato, y efectivamente se descubrió que cuando las hojas intactas recibían esta señal eléctrica, se descodificaban y desencadenaban la producción de una hormona defensiva, el ácido jasmónico. El jasmonato desempeña un papel crítico en la activación de las defensas de los vegetales contra insectos herbívoros. Cuando aumentan los niveles de jasmonato, la planta incrementa la producción de metabolitos que provocan problemas digestivos a los herbívoros. Las defensas del jasmonato, que también protegen contra algunas infecciones por hongos, son empleadas por casi todos los vegetales, incluyendo a especies como el arroz, el tomate o el maíz. En el estudio eran alumnos universitarios los que tocaban a las plantas en un laboratorio, pero los investigadores asumen que esta misma respuesta es la que habrían tenido estas plantas si hubieran sido tocadas por animales, incluyendo a insectos, y probablemente también por el viento. Las plantas, al ser organismos sesiles y arraigados, no pueden retroceder o escapar, pero sí modificar su metabolismo para adaptarse a distintos entornos utilizando canales de iones de potasio, calcio, cazmodulina y otros componentes vegetales muy similares a los que contienen nuestros nervios y neurotransmisores. En nosotros, los humanos, la subjetividad responde tanto a diferencias genéticas en la cantidad de presión que necesitamos para abrir un canal de iones, cuanto a diferencias en las experiencias que han conectado nuestras sensaciones táctiles con asociaciones como el miedo, la ansiedad o la tristeza. Las plantas están exentas de tales limitaciones subjetivas porque carecen de cerebro. Sin embargo, como hemos visto, sí notan los estímulos mecánicos y reaccionan a los distintos tipos de ellos, no para evitar el dolor, sino para modular su desarrollo y adaptarse mejor al entorno mediante un sistema de defensa que propaga y comparte el dolor con otras plantas. Y recordad, a unas plantas les estimula el contacto con algo que las toque, mientras que otras inhiben su crecimiento a la menor oportunidad. Son hasta 10 veces más sensibles que nosotros al tacto, como por ejemplo le pasa al pepino estrella, Sithius angulatus. Muchas gracias por vuestra atención y si os parece, nos vemos en el próximo capítulo en el que trataremos el sentido de la orientación en las plantas, algo que muchos de vosotros solucionáis con vuestros GPS cuando asistís a los paseos botánicos de visitar.